Muy buenas tardes, bienvenidos a El Mundo Ahora de France 24. Yo soy Elena Lozano y todo lo que verá a continuación es noticia. Iniciamos. Tras 26 días, el primer ministro francés Sébastien Lecornu anunció los principales miembros de su gobierno, muchos de ellos integrantes del anterior gabinete, y la principal novedad es el regreso de Bruno Le Maire a la cartera de defensa. Israel y Hamás se preparan para el inicio de las negociaciones en El Cairo. Tel Aviv aclara que aún no hay un cese el fuego y que solo se han suspendido algunos bombardeos. Y Estados Unidos espera lograr pronto un acuerdo de liberación de todos los rehenes. En Siria comenzó el conteo de votos de las elecciones parlamentarias, las primeras que se celebran después de la caída de Bashar al-Assad. El proceso marca un nuevo paso en la transición política del país, pero que no contó con la participación de toda la población. Iniciamos en Francia. Sin grandes cambios se mantiene el gabinete del primer ministro Sébastien Lecornu. Tras 26 días anunció quiénes estarán al frente de los principales ministerios. La mayoría de los nombres revelados ya hacían parte del gobierno de su antecesor François Bayrou, y en la lista hay dos figuras del macronismo que regresan. El primer ministro también informó que la primera reunión del nuevo gabinete está convocada para las 16 horas de este lunes. Desde París, nuestra periodista Erika Olavarría nos amplía. Sébastien Lecornu mantiene prácticamente el gabinete de François Bayrou. 11 de los 18 nombres anunciados esta noche pertenecían ya al gobierno del antiguo primer ministro. Entre ellos el ministro del Interior, Bruno Retailleau, o el ministro de Justicia, Gérald Darmanin. Entre los nuevos nombres que llegan a este gobierno, el del ministro de Defensa y Fuerzas Armadas, que justamente reemplaza a Sébastien Lecornu, y es Bruno Le Maire, conocido, pues fue durante varios años ministro de Economía de Emmanuel Macron y a quienes muchos ven como responsable de la gran deuda que tiene Francia. También entra Eric Woerth del partido de derecha Los Republicanos. Lo hemos visto en los últimos días sentado en el banquillo de los acusados junto a Nicolas Sarkozy en la causa por el supuesto financiamiento libio de su campaña, de la que salió libre de cargos. Y también Roland Lescure, que llega como ministro de Economía. Él es del partido de Emmanuel Macron, Renaissance, pero del ala izquierda. Muchos lo ven como un guiño de Lecornu para obtener un acuerdo con el Partido Socialista, a quien el primer ministro intentó convencer en los últimos días para que no haya censura de su parte. Desde la extrema derecha, Jordan Bardella recordó la promesa de ruptura que había hecho el primer ministro. Dijo ruptura o censura, le recordó justamente, y dijo que estos últimos macronistas agarrados a la balsa de la Medusa no son más que continuismo patético, dijo también la líder de extrema derecha, Marine Le Pen. Elegir el mismo grupo de personas, pero alineado, dijo la líder, con el ex ministro que llevó a la quiebra a este país, en referencia a Bruno Le Maire, desde el Partido Socialista, justamente a quien Lecornu intentaba seducir en los últimos días. Boris Vallaud, el jefe de grupo, dijo que esto representa la obstinación del macronismo que está llevando cada vez más a este país al caos. Y desde la extrema izquierda, Jean-Luc Mélenchon dijo que esta banda de resucitados no irá a ninguna parte y van a aplicar la misma política que ha hecho sufrir tanto a las clases populares y a la ecología. En información sobre la ofensiva de Israel en la Franja de Gaza, Israel y Hamás se preparan para el inicio de negociaciones en El Cairo. El jefe negociador del grupo islamista ya llegó a Egipto. Y pese al llamado del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a detener los bombardeos sobre el enclave palestino, este domingo el ejército israelí continuó su ofensiva, al tiempo que aclaró que no hay un alto el fuego vigente y que solo se suspendieron algunos bombardeos. Por su parte, la administración Trump espera lograr pronto un acuerdo de liberación de todos los rehenes. Más detalles en el informe de Daci Lanza. A horas del segundo aniversario del 7 de octubre, delegaciones de Hamás e Israel se preparan para negociar el lunes en El Cairo. Sobre la mesa, el primer punto, la liberación de los rehenes. Israel dijo el domingo que instruyó a sus negociadores para que ultime detalles técnicos que, según el plan de Donald Trump, debería producirse en las primeras 72 horas del acuerdo. Y matizó su respuesta al pedido de Trump de cesar los bombardeos en Gaza para dar paso a las negociaciones.
Si bien ciertos bombardeos han cesado dentro de la Franja de Gaza, no hay un alto al fuego vigente en este momento, aunque sí se ha producido una suspensión temporal de ciertos bombardeos. El ministro de Defensa reivindicó sus operaciones. La decisión de ocupar Gaza, el derrumbe de edificios de varias plantas y la intensidad de las operaciones del ejército en la ciudad de Gaza provocaron la evacuación de cerca de 900.000 residentes hacia el sur, lo que ha generado una enorme presión sobre Hamás. Por su parte, el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, se mostró cautelosamente optimista frente a lograr un acuerdo esta semana. Así que nadie aquí afirma que esto esté terminado. Lo que afirmamos es que hemos avanzado, por lo que estamos en una situación mucho mejor hoy que hace 7 días. Mucho podría salir mal, pero mucho podría salir bien si logramos esto. El grupo palestino declaró este domingo estar dispuesto a iniciar inmediatamente el proceso de intercambio que permita la liberación de los rehenes por prisioneros palestinos, además de llegar a un acuerdo para poner fin al conflicto. Sin embargo, el primer paso, el de lograr un alto el fuego, depende de que Hamás acepte la propuesta sobre la primera línea de retirada del ejército israelí de la Franja de Gaza. Y este domingo, 21 integrantes más de la Global Summit Flotilla que viajaban con ayuda humanitaria e insumos hacia la Franja de Gaza llegaron a Madrid tras ser deportados por Israel. Se trata de activistas de nacionalidades española, portuguesa y de los Países Bajos que se dirigían hacia el enclave palestino cuando el ejército israelí asaltó los barcos en los que viajaban mientras estaban en aguas internacionales, los puso presos y los detuvo. Mientras tanto, otros activistas de países como México y Colombia permanecen detenidos e incomunicados. Según los testimonios de quienes han sido liberados entre ayer y hoy, sufrieron maltrato y humillaciones por parte de Israel. Y el descontento internacional por la ofensiva de Israel en la Franja de Gaza va en aumento. Guatemala se suma a la convocatoria global del pueblo palestino para marchar en contra de los ataques que a diario cobran decenas de vidas. Los manifestantes exigen que el gobierno de Bernardo Arévalo condene y sancione al Estado de Israel, como lo han hecho otros gobiernos de la región, tal como Brasil y como Colombia. Nuestro corresponsal para Centroamérica, Andrés Suárez, nos trae este informe. Ciudad de Guatemala se suma a las capitales del mundo que marchan a favor de Palestina en vísperas a la conmemoración de los 2 años de los ataques de Hamás en Israel, pero también 2 años de cruentas agresiones y ofensivas de parte de Israel en territorio de Gaza. Aquí nos encontramos con el presidente de la Asociación de Palestina en Guatemala y justamente Yamal, preguntarle, ¿cree usted que con estas últimas negociaciones del presidente Trump con Netanyahu se puede acabar definitivamente lo que está ocurriendo en Gaza? No creo, porque el único que nosotros, yo como palestino, estamos esperando el primero que se pare la guerra, es el primero. Pero ¿cómo vas a poner de acuerdo entre dos personas que han mandado armamento a matar a los palestinos en Gaza? Y yo no confío ni en los Estados Unidos ni en Israel. Guatemala tiene una posición muy particular debido a que ha sido el segundo país después de Estados Unidos en apoyar la creación del Estado de Israel en 1947, como en trasladar su embajada de Israel a Jerusalén en 2018. Quería preguntarle qué opina del gobierno actual de Bernardo Arévalo en pues el tema de Gaza. Muy fuerte, porque está en total silencio. Guatemala es un país que también ha vivido genocidio, entonces lamentablemente hay antecedentes. El dinero ha pesado más que la humanidad. La marcha pro-palestina de Ciudad de Guatemala exige además que el gobierno de Bernardo Arévalo sea más contundente en llamar con el término de genocidio, como lo han hecho sus homólogos Petro y Lula, y no mantener esa posición suave que dicen que sostiene el mandatario centroamericano. Seguimos en Medio Oriente. En Siria inició el conteo de votos en las primeras elecciones legislativas que se celebraron este domingo tras la caída de Bashar al-Assad. Se trata de un proceso que representa una etapa clave en la transición del régimen, pero en el que solo 6.000 miembros acreditados por el Comité Supremo para las Elecciones pudieron votar para elegir a una parte de ese parlamento. Se espera que los resultados preliminares se empiecen a conocer en las próximas horas.
Tras anunciar los resultados de las primarias, presentaremos un informe al señor presidente de la República para iniciar la selección del tercer candidato. Durante este periodo, los candidatos podrán presentar sus objeciones, si las tienen, ante las subcomisiones de objeciones de las gobernaciones. En otro orden de ideas, ahora vamos a Georgia. El primer ministro y el presidente anunciaron una amplia represión contra la oposición, a la que acusa de intento de golpe de Estado. Las calles del país han sido desde hace meses escenario de manifestaciones contra el gobierno de tendencia prorrusa. Exigen su dimisión y lo acusan de ilegítimo. Recordemos que ayer las autoridades desplegaron en las calles un nutrido dispositivo policial que lanzó gases lacrimógenos y cañones de agua para poder impedir un intento de asalto al Palacio Presidencial. En información sobre Latinoamérica, el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, decretó estado de excepción en 10 provincias del país, una medida que se da en respuesta a la advertencia de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del país, la CONAIE, sobre radicalizar las movilizaciones a tal punto que podrían movilizarse hasta Quito, la capital del país, y esto si el gobierno no atiende sus peticiones de reimponer el subsidio al diésel. Desde Guayaquil, nuestra corresponsal Carolina Mela nos amplía. Este nuevo decreto de estado de excepción, que ahora se extiende a 12 provincias del país, tiene un elemento particular que lo diferencia de los anteriores. Restringe el derecho a la libertad de reunión durante las 24 horas del día. La medida responde a las protestas sociales que hoy cumplen 14 días en rechazo a la decisión del gobierno de eliminar el subsidio al diésel. Según el decreto, la suspensión del derecho a la reunión busca evitar aglomeraciones que tengan como objetivo paralizar servicios públicos, pero que esto no significa necesariamente prohibir manifestaciones pacíficas, una distinción que en la práctica resulta difícil de aplicar cuando las protestas están siendo reprimidas casi de inmediato por la fuerza pública y en algunos casos se han tornado también violentas contra ciudadanos que no quieren participar del paro y buscan transitar por las vías bloqueadas. La decisión del presidente Daniel Noboa se da tras también el llamado de la CONAIE a radicalizar la protesta y si fuera necesario tomarse la ciudad de Quito. Noboa ha respondido a esto que a los que elijan la violencia los espera la ley. Según el más reciente boletín de la Alianza de Derechos Humanos, desde el inicio de las manifestaciones se registran 112 personas heridas, 94 detenciones, 12 personas desaparecidas y una persona ha fallecido. Este decreto todavía debe pasar por el control de la Corte Constitucional y podría marcar un nuevo rumbo en el desarrollo del paro en los próximos días. En México, la presidenta Claudia Sheinbaum rindió su primer informe de gobierno. Desde el Zócalo de la Ciudad de México dijo ante unos 100,000 asistentes que está segura de que su gobierno podrá llegar a un buen acuerdo comercial con el gobierno del presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Sheinbaum Pardo es la primera mujer en gobernar el país y enfrenta retos como la inseguridad y las políticas de la administración Trump. En información más amable, en Nuevo México, cientos de globos aerostáticos pintaron de colores el cielo de Albuquerque, con motivo de la edición número 53 de la Fiesta Internacional del Globo de esta ciudad fronteriza. Según informaron los organizadores, el evento se realiza desde 1972 y al día de hoy se ha convertido en el más grande y representativo de su tipo. Se espera que más de 500 globos formen parte de la fiesta que se extiende cada año a lo largo de 9 días. Cerramos con deportes y estas imágenes del Gran Premio de Singapur de Fórmula 1 que se llevó el británico de Mercedes, George Russell. Russell dominó la carrera de principio a fin y estuvo escoltado en el podio por el neerlandés de Red Bull, Max Verstappen, que consiguió dominar a Lando Norris y finalmente tercero con su McLaren en el podio. Recorta de este modo Norris puntos a su compañero Piastri, que acabó en cuarta posición y lidera ahora el Mundial tan solo con 22 puntos sobre Norris. Así llegamos al final de este espacio informativo. Les agradecemos su compañía y los invitamos a que visiten nuestro sitio web www.france24.com. Ahí tenemos la actualización de las noticias que han marcado la agenda informativa de este domingo 5 de octubre. Hasta la próxima.